In January of 2023, I had the opportunity to go to Honduras to preach, to teach, and visit our brothers and sisters in that part of the world. The trip lasted 8 days and was a wonderful experience. The Honduran people are so kind and loving, and I always return from these trips renewed with renewed vigor for the work of the Lord. I wanted to share a testimony from this trip that shows that the Lord is working with His people. Those of you that have been watching my videos on Restoration Believer know that I've been studying temples in great detail. Understanding their history and the Lord's intent helps us to understand what our relationship is with Him. So I was asked to share the opening sermon on Saturday to kick off the reunion that was in Taola Bay, which is near Lake Yohoa in the central part of Honduras. There's about 150 people there, and I felt prompted to share information about temples. And for me, it had been such an eye-opening experience to learn about temples, to understand that we are the temples of the Holy Spirit, that the Holy of Holies is now residing in each of our hearts, and that God expects us to have a sacrifice of not a lamb, but a sacrifice of a broken heart and contrite spirit to come before Him. And so I wanted to share this understanding with them so that they would see how important they are and to take their lives as seriously as the high priest who would perform his duties in the temple or in the tabernacle once a year, coming into the Holy of Holies to atone for the sin and receive instructions. So my Spanish isn't that perfect, and I figured this topic would be a challenging one to share, but it was well worth doing. So on Saturday, that was my theme. It went pretty well and spurred on some really good conversations later among the people. So now we move to Sunday. The reunion ended on Sunday after a communion service, and the final service was preached by Brother Naudin Enamorado, who's a young elder in his early 30s. He was unable to attend on Saturday and had missed my presentation, and therefore had no idea what topic I had used, other than we had spoken just a few minutes before the sermon and found out that we had chosen the exact same thing. But his sermon was identical to the information that I had shared. He spoke of the tabernacle of Moses, the temple of Solomon, the day of Pentecost, and then finally that we're the temples of the Holy Spirit. When you think about how amazing that is, of all the topics that he could have shared, he picked the exact same thing that I had been led to share, and this wasn't the theme of the week either. These were topics that had nothing to do with what the theme was. So I was shocked and excited, because here's this young man who had not followed my YouTube channel. He didn't speak any English, lives halfway around the world, and here he was preaching the same exact message from the Lord. And this experience confirms that the Lord is in charge of His work, and it isn't hindered by our failures, our language barriers, cultural differences, or geographical distances. He is God, and this is His work among men. I've gone ahead and included Brother Naudin's sermon at the end of this, and it's in Spanish. You might have to turn on your closed captioning to view his words, but I just wanted to make it available. So enjoy and God bless. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto nuevamente estar con cada uno de ustedes, esta vez para compartir un poco la palabra del Señor en esta tarde especial y triste también porque estamos finalizando lo que es el campamento. Sabemos nosotros de que es algo que va a pasar, ¿verdad? Así como venimos, también tenemos un culto final. Y sabemos que disfrutamos mucho estar en este sitio. Disfrutamos mucho estar con cada uno de los hermanos. Y antes de poder impartir un poco lo que es la predicación de esta tarde, quiero más o menos agradecer a cada uno de ustedes por su presencia en estos 2 días. Han sido de mucho apoyo, han sido de mucha bendición el poder observarles, el poder compartir con ustedes momentos gratos delante de la presencia del Señor. Y este es un culto de agradecimiento. Creo que tenemos muchas cosas por lo cual agradecer al Señor. Primero, porque estamos acá, ¿verdad? Estamos acá, tuvimos la oportunidad de poder compartir con cada uno, la oportunidad de aprender un poco más del Evangelio.
y estas cosas pues hacen la diferencia en nuestro crecimiento espiritual. Agradecer a cada uno de los hermanos de Estados Unidos que también nos visitan. Hicieron un esfuerzo muy grande el poder compartir con nosotros. Si aún para nosotros que estamos acá nos place mucho poder vernos, imagínense más a ellos, ¿verdad? Que vienen solamente una vez al año y lo podemos observar y estamos totalmente agradecidos con ellos por su visita. Y no solamente por estar aquí, sino que por siempre estar al pendiente de cada uno de nosotros, por siempre estar ahí en nuestras reuniones también por Zoom y poder hacer que esa distancia no importe y poder tenerlos mucho más cerca. Agradecer a cada uno de los ministros que hacen esto también posible, que coordinan con sus congregaciones, que traen a su gente a poder crecer un poco más en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así ya podemos agradecer a muchas personas, desde quien nos prepara los alimentos hasta el que predica, ¿verdad? La palabra del Señor. Entonces, este es un culto donde tenemos que agradecer al Señor su bondad, su misericordia y su gracia para cada uno de nosotros. Esta tarde quiero que reflexionemos en unos pasajes de las Sagradas Escrituras que en lo personal me llama mucho la atención y me es muy grato. La semana pasada estuve hablando con los hermanos en una reunión que tuvimos y hablábamos del arrepentimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando terminamos de dar la enseñanza, me dijo el hermano David y la hermana Sara, lo que usted está hablando lo estamos estudiando nosotros acá hace como un mes, 2 meses. Estamos hablando de ese tema aquí y es bonito saber que Dios está usando también a ustedes allá. Y en lo personal me llama mucho la atención y el corazón se me hace pequeño, sabiendo de que Dios usa y el Señor dirige y el Señor brinda este tipo de revelación a su ministerio. Y me causa mucha gracia, agrado también, porque he estado en mi corazón también esta prédica que tenía para ustedes esta tarde y en una conversación con nuestro hermano Shane, él me dice, yo estuve predicando en la apertura del campamento de este tema y es exactamente el tema que yo tengo para compartir con ustedes esta tarde. No sé hasta qué punto tocó el hermano Shane lo que yo voy a compartir en esta tarde, pero quiero compartir lo que Dios me ha dado para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y como introducción quisiera contarles una experiencia. Hace unos meses fui con mi mamá a la embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Allá en Tegucigalpa. Entonces, allá hay que madrugar. Pues nos fuimos y cuando llegamos al lugar, pues mi mamá se formó para hacer una fila, ¿verdad? E ir a la entrevista de su visa. Pero de todo lo que le quiero comentar de esta experiencia y de esta historia, es que ustedes han de saber, igual que yo, o en las películas han visto, que la embajada de Estados Unidos, aunque esté dentro de Honduras, ese territorio es parte de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Aunque esté en Tegucigalpa, las leyes que imperan en ese perímetro de terreno, porque es la embajada, no son leyes hondureñas, son leyes de Estados Unidos. Es por eso que es muy común que cuando alguien está escapando de las leyes de un país se meta a una embajada, ¿verdad? Porque ahí ya no imperan las leyes del país que lo busca, a menos que sea un delito internacional. Por ejemplo, si a mí la policía de Honduras me está buscando y yo pongo pie en la embajada, ya no me pueden arrestar porque es territorio norteamericano. ¿Y por qué digo esto? Porque pasa muy similar en la iglesia.
Cuando nosotros venimos a la iglesia, esto no es Taulabé, no es Honduras, no es el planeta Tierra. Esto es el templo del Señor. Esto es el tabernáculo del Señor. Esto no es un terreno normal. Anteriormente, cuando nosotros leemos las Escrituras, el pueblo de Israel, los levitas, tenían el tabernáculo del Señor. Ellos armaban una campaña, una tienda de campaña, una tienda, y la dividían de manera que todo sea perfecto. Y en este tabernáculo estaba dividido en 3 partes, que eran los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios podían ir los de Israel, el pueblo de Israel llegaba. En el lugar santo solo podían estar los sacerdotes. Y en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y estaba la presencia del Señor, solo podría estar el sumo sacerdote. Si nosotros hacemos este tipo de referencia aquí, actualmente, como yo les mencionaba, este no es un templo común y corriente, no es un templo natural. Nosotros lo vemos con nuestros ojos carnales, materiales, son 4 paredes, un techo, hace mucho calor, ¿sí? Pero espiritualmente este es un lugar donde está nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que debemos de tener una gran reverencia. Y quiero leer en Éxodo 3. Y esta vez, en vez de que usted lo lea conmigo, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que usted cierre sus ojos y solamente escuche cuando lea este pasaje y vaya usted imaginando lo que vamos leyendo, lo que voy leyendo y voy mencionando. Usted imagínese a Moisés apacentando ovejas. Cierre sus ojos naturales, abra sus ojos espirituales e imagine esto. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro, llevó las ovejas a través del desierto, mucho calor, y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo que llamó Dios de en medio de la zarza, y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Gloria al Señor. Puede abrir sus ojos. Espero que no se haya dormido. Dice que Moisés guió a sus ovejas por en medio del desierto hasta llegar a Horeb, y vio una zarza ardiendo que no se consumía. Vio un árbol que estaba prendido en fuego, pero no se quemaba. Imagínense qué tan grande visión. Cuando él fue y se acercó, el Señor le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo que quiero que podamos ver aquí, hermanos, es que el lugar donde Jehová está es una tierra santa. Es un lugar donde necesita que sea con reverencia. Es por eso que nosotros muchas veces decimos que cuando predicamos solamente debe escucharse la voz del predicador, así como estamos ahora, con reverencia a nuestro Señor, porque esta no es una tierra cualquiera, tierra santa es.
Y para que veamos qué tan santa es, el Señor hasta le pidió a Moisés que se quitara los zapatos, como un acto de reverencia a nuestro Señor Jesucristo. El templo es tan importante para nosotros, no podemos tomarlo a la ligera. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no podemos estar hablando con el hermano, no podemos estar en otro tipo de actividad que no sea escuchar la palabra del Señor. Nuestra mente no debe estar en otra cosa que disciplinada y alineada a la mente de nuestro Señor Jesucristo. No podemos levantarnos, no podemos salir, a menos que sea algo necesario y urgente, ¿verdad? No podemos faltarle al respeto al Señor, no al pastor, no al hermano que está a su lado, al Señor Jesucristo. Este es un tabernáculo del Señor donde está el Espíritu Santo de Dios. Dice que en el tabernáculo estaba una columna de fuego representando al Espíritu Santo del Señor. Si nosotros estudiamos las Escrituras, vemos que en Levítico 10, los hijos de Aarón, dice que fueron al lugar santísimo y ofrecieron fuego extraño, dice. Antes habían reglas tan estrictas para alabar al Señor que tenían que cumplirse a la cabalidad. Y dice que los hijos de Aarón, que también eran sacerdotes, fueron y no hicieron conforme a las reglas que Dios había ordenado. Y dice que una columna de fuego llegó a ellos y los consumió. El Espíritu Santo fue y los consumió en fuego. ¿Por qué? Porque el templo del Señor es sagrado. Porque en el templo del Señor hay que quitarnos nuestros zapatos porque tierra santa es. No podemos ver el templo en el que actualmente estamos como 4 paredes solamente. Este es una extensión del reino de los cielos aquí en la tierra, donde nosotros venimos a alimentarnos del Espíritu Santo de nuestro Señor, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que podemos entender perfectamente a David cuando decía en el Salmos 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuando nosotros realmente comprendemos la necesidad que tenemos de asistir al templo del Señor, vamos a comprender de que no hay otro mejor lugar en que usted y yo podamos estar, sino es estar hoy aquí. Esta es nuestra gasolinera, ¿verdad? Este es el lugar donde vamos a sentir cobijo, donde vamos a sentir descanso, donde vamos a sentir alivio de nuestros males, donde vamos a encontrar milagro y consolación. Este es el lugar donde podemos venir confiadamente y buscar su gracia y su misericordia. Por eso David sabiamente asegura con todo el corazón y dice, es porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuando nosotros sabemos que este lugar no es un lugar material, sino que es espiritual, vamos a sentir la necesidad de venir. Y es por eso que la palabra nos pide que nos congreguemos. La palabra dice que estemos reunidos en un mismo espíritu, en un mismo corazón, unánimes, que nos congreguemos, que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. La palabra nos insta en todo tiempo a que podamos reunirnos en nuestros templos. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia del Señor. Este es un lugar santo que debemos de respetar. Este es el momento donde estamos en un lugar que no es la tierra. Esta es una parte del reino de los cielos que ha sido instalado en nosotros, donde podemos encontrar la presencia del Señor. Entonces la iglesia, hermanos, es el templo donde la iglesia se reúne, es un lugar santo, es un lugar que debe ser respetado, es un lugar donde nosotros tenemos que venir con toda la disposición de escuchar.
no podemos invitar. Nosotros somos invitados de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense tener al Espíritu Santo en casa y nosotros estar en otra cosa. Imagínense que su visita, su hermano, su papá llega a su casa a cenar y usted se pone a ver la novela, se pone a ver el partido de fútbol cuando él llegó a visitarlo. Entonces nosotros cuando venimos a la iglesia tenemos que comportarnos como debemos de hacerlo, y eso es con reverencia a nuestro Padre Celestial, porque este es un lugar santo. Vamos a también a leer en 1 Corintios 3:16. Ya hablamos que el templo donde estamos es lugar santo y debemos de venerarlo. Tenemos que respetarlo porque aquí mora el Espíritu Santo del Señor. Pero ahora vamos a ver una definición diferente que le podemos ofrecer al templo. Y lo vamos a leer en 1 Corintios 3:16. Y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No saben ustedes, dice la palabra del Señor, que ustedes son templo de Cristo Jesús y que el Espíritu mora en cada uno de ustedes? Y esta es una revelación tan grande cuando entendemos, hermanos, que el templo es una tierra santa. Cuando nosotros comprendemos que si nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos parte del Señor, que debemos de ser sin mancha y sin arruga. Cuando conocemos y somos conscientes de esa responsabilidad, tenemos que tomar en cuenta que si le entregamos nuestra vida al Señor, tenemos que regirnos bajo la doctrina, bajo los mandamientos, bajo la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado en sus Sagradas Escrituras. Ese velo que nos separaba de la presencia del Señor en el tabernáculo de los levitas, ¿verdad? Y que se rompe cuando nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros en la cruz, nos da la libertad de que el Espíritu Santo ya no estaba limitado en un espacio donde estaba el arca del pacto, en el lugar santo, sino que se nos dio la oportunidad de poder gozar también nosotros de esa porción. Ya no era necesario ir a adorar al tabernáculo del Señor y ver cómo se hacía el servicio, sino que ahora nosotros somos acreedores de una porción del Espíritu Santo que vive en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así como el Señor le dijo a Moisés: esta es tierra santa, el cual estás pisando, Jesús nos dice ahora a nosotros: ustedes que son el templo del Señor, santo son. Tenemos esa responsabilidad. El Espíritu Santo del Señor mora en cada uno de nosotros y nos convierte en santos porque tenemos la responsabilidad de guardar las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa tarea que nos da? Vamos a leer en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira,
gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. No contristéis al Espíritu Santo que vive en nosotros. Nosotros, hermanos, muchas veces somos inconscientes de que el Espíritu vive en nosotros. Él nos dio la promesa de que el Espíritu iba a estar con nosotros como un consolador. Dice, yo me voy, pero os dejo un consolador que estará con ustedes hasta que yo regrese. Nosotros que hemos sido limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos hecho el pacto, hemos recibido el bautismo de agua y del Espíritu Santo, nosotros somos acreedores de este Espíritu que vive en nosotros. Ahora somos templo del Espíritu Santo, el cual tenemos una tarea de no contristarlo porque Él vive en nosotros. Así como los levitas tenían herramientas, tenían principios, tenían tareas específicas que cumplir, nosotros también ahora debemos de cumplir tareas específicas para cuidar el tabernáculo que vive en nosotros. Ahora Jesucristo rompe ese velo que nos separaba. Solo el sumo sacerdote podía estar allá en el lugar santo. Ahora nosotros somos acreedores del Espíritu Santo. Dice que ya no tenemos que hurtar. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo. Si usted es enojado, hermanos, si usted tiene mucho enojo sobre usted, dice que el Espíritu se contrista y se aleja de usted. Dice, no deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Estas cosas debemos de hacer, hermanos. Si nosotros decimos que somos templo del Espíritu Santo, bueno, de hecho nosotros no lo decimos, lo dice la palabra. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice, no digas malas palabras. Desechando toda mentira, dice, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque nosotros somos miembros los unos de los otros. Si usted no es honesto, usted está contristando el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y nos convertimos en un templo vacío. Nosotros, nuestra morada debe estar disponible para que el Espíritu Santo esté viviendo permanentemente en nosotros. Pero cuando nosotros obramos mal, dice que el Espíritu se aleja y deja espacio. ¿Y qué le ponemos nosotros a nuestro corazón cuando contristamos al Espíritu Santo? ¿Será que Satanás puede aprovechar esa oportunidad para ocupar ese lugar que usted le está permitiendo ocupar? Por eso, hermanos, no podemos tener un corazón desocupado. Por eso el Señor nos manda a que seamos reverentes y cuidemos el templo, cuidemos el lugar santo. Dice la palabra del Señor, que acabamos de leerlo en Corintios, que el templo es santo y cualquiera que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Nosotros somos templo del Espíritu, hermanos, y tenemos que ser conscientes de nuestra obligación de servir al Señor y no contristar al Espíritu Santo que vive en nosotros. Y así como anteriormente, en Levítico 10, Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, que fueron consumidos por la columna de fuego, porque ofrecieron un sacrificio, ofrecieron un incienso que no era el que Dios había mandado y fueron consumidos, dice, por un fuego. El Señor también a nosotros nos da un fuego en este templo que es nuestra persona. Y lo vamos a leer en Hechos 2.
2. Y esto es el día del Pentecostés. Jesús nos había prometido que cuando Él fuera y ya no estuviese con nosotros y subiera al Padre, nos dejaría un consolador. Y dice que en Hechos 2:2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y aquí se rompe una teoría que tienen muchos pastores, ¿verdad? En otras denominaciones, que dicen que para que usted reciba el Espíritu Santo, tiene que saltar, tiene que bailar, tiene que correr, tiene que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. Y aquí dice que del cielo descendió como un estruendo, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así como usted está en esta tarde, sentados, simplemente escuchando la palabra del Señor. Y dice, y se aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En este caso no era para matarlos, como lo fueran los hijos de Aarón, y consumirlos por el fuego, sino que en este caso fue para bendición. Cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros nos acercamos confiadamente a nuestro Señor y ofrecemos nuestro corazón como templo de su Espíritu, dice que como fuego nos abrazará. El Espíritu Santo morará en nosotros, asentándose, dice, en cada uno de ellos. Nosotros somos templo, hermanos, somos morada del Espíritu Santo del Señor y no debemos de contristar al Espíritu que vive en nosotros. La palabra dice que debemos de estar a cuentas. La palabra nos manda que cada tiempo tenemos que ser conscientes de nuestra relación con el Señor. Usted mejor que nadie sabe cómo está delante de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que cada día renovar nuestro corazón, renovar nuestro entendimiento, acercarnos más a Dios, limpiar el templo del Espíritu Santo que somos nosotros y estar siempre, siempre, siempre pensando en que debo de servir a Cristo como Él se merece. En nuestra familia, hermanos, eso es un templo también, nuestro hogar. Es necesario que nosotros hagamos las paces con nuestras esposas, ¿verdad? Que tengamos buena afinidad con nuestros esposos, con nuestros hijos. No podemos decir que nuestro hogar es un templo del Señor cuando nos gritamos, ¿verdad? Cuando no hay comunicación, cuando uno está por encima del otro, cuando los hijos no están en cordura. Nuestra casa también es un templo del Espíritu Santo. Y recordemos que el templo, cuando hablamos de templo, hermanos, no hablamos de algo físico o algo de esta tierra. Cuando hablamos de templo es una parte de Dios en nosotros. Su casa es un lugar santo. Usted, su corazón es un lugar santo. El lugar donde estamos ahora y que se necesita reverencia es un lugar santo. Y tenemos que comportarnos como ese lugar es, con reverencia. Tenemos que ofrecer cada día el perdón que necesitamos. Usted necesita pedir perdón y necesita perdonar. Hablábamos de que es necesario para el Hijo del Señor estar a cuentas y arrepentirse de todo corazón. Si usted está hoy aquí después de tantos años de servicio del Señor y no se ha arrepentido, su templo está vacío. Si usted no se ha arrepentido y no ha dejado las viejas acciones que hacía, no ha dejado el viejo hombre, aún después de tantos años, su templo sigue estando vacío. Y es por eso que nuestro llamado como ministros también es a predicar este tipo de cosas. Predicar un mensaje que ayude a traer la salvación a nuestro pueblo. Y eso es arrepentimiento.
Cuando usted sabe estas cosas, cuando usted es consciente de que usted es templo del Espíritu Santo y el Espíritu debe de morar en usted, usted va a saber que es necesario arrepentirse y entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que el Señor nos manda, hermanos, que nosotros comprendamos. Que seamos como David y podamos nosotros con tal seguridad decir: no hay mejor cosa que estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Que usted esté convencido de que no hay mejor lugar hoy que estar, que no sea aquí. Usted está en el mejor lugar posible. Tierra Santa, tierra de nuestro Padre Celestial. Así que esta es la meditación que el Señor quería que compartiera con cada uno de ustedes esta noche, en complemento a lo que nuestro hermano Shane haya compartido. Seamos conscientes, hermanos, que tenemos una gran responsabilidad. Seamos conscientes de que este es un lugar sagrado y que tenemos que guardar la reverencia y el respeto que se merece, y que nosotros mismos somos morada del Espíritu Santo y debemos de no contristarlo y hacer que Él more permanentemente en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.